Buenas tardes, alumnos. Doctor, muy buenas tardes. Eh, ¿Ya acabó la clase anterior? Sí, sí acabó, pero les dije que la clase de acá empezaba a 3:30. Ok, ¿a qué hora terminó? Eh, Hace unos 10 minutos más o menos, doctor. Ah, ok. Ya está bien. Vamos a empezar que vaya ingresando. Está bien, doctor. Ok. Dije, bueno, muy bien. Buenas tardes con todos. Más tarde, doctor. Muy bien, vamos a dar inicio a la clase. Antes voy a ponerle de una vez en el chat, en la asistencia de hoy.
Bien, ya pueden ir llenando asistencia. Vamos a compartir pantalla. Ahí está. Muy bien. ¿Se escucha bien, por favor? Sí se escucha, doctor. Perfecto. Entonces, el día de hoy, la clase que nos toca tratar, que es mi última clase, creo, del semestre, voy a compartir con ustedes un tema bastante prevalente, que es un problema de salud pública en en todos los países en vía de desarrollo, en todos los países que tienen problemas de saneamiento, que tienen problemas económicos, que tienen dificultades en educación, en salud, pues la prevalencia de la parasitosis intestinal es bastante elevada. Y ustedes lo van a ver cuando vayan a hacer sus serums, cuando trabajen como médicos generales, cuando trabajen como pediatras y, y, y otras especialidades, van a ver que todavía las parasitosis son altamente prevalentes. En el capítulo de hoy vamos a hablar de las parasitosis intestinales, que corresponde a un grupo bastante grande de patógenos. ¿Se acordarán ustedes de microbiología, que hacían su curso de microbiología, de parasitología en general, ¿no? O sea, hay un curso de parasitología y donde los parásitos intestinales, pues, se los dividían básicamente como nemátodos, ¿no? O céstodes. Nemátodos son los gusanos redondos y los céstodes que son aplanados, ¿no? Entonces, el día de hoy nos vamos a encargar de ese grupo de parásitos. Los objetivos de esta clase básicamente es recordar, conocer y diagnosticar las helmintosis o los helmintos más frecuentes en la población pediátrica, conocer cuál es el manejo de estas parasitosis y a fin de que ustedes puedan tomar las medidas preventivas para disminuir la incidencia de estas parasitosis en nuestro país. En primer bloque hablaremos de los nemátodos, ¿no? A la cabeza están estas dos parásitos. Yo no sé cuál es más frecuente, o la ascariasis o la enterobiasis. El Ascarilumbricoides o los enterobios vermiculares. Pero uno de ellos se lleva el título del más frecuente en la población pediátrica. Yo podría decir por la experiencia que tengo que más en la población pediátrica, en los menores de 5 años, lo que vemos es enterobiasis. O sea, oxiuros es una patología bastante prevalente en los niños, que obviamente compromete también a los adultos, porque es una enfermedad familiar. Donde un niño está con oxiuros es porque en la familia alguien más lo tiene. Luego tenemos el grupo de uncinarias, ¿no? Las uncinarias, el Trichuris trichuri, la trichuriasis y las estrongiloidiasis, ¿no? Estos últimos son altamente prevalentes en las zonas tropicales de nuestro país, sobre todo en la zona de selva. En la zona de selva vamos a ver bastante uncinarias, trichuris y estrongiloidiasis. Ascariasis y enterobiasis sí es cosmopolita, o sea, lo tenemos en la costa, en la sierra, como en la selva también. Empecemos con los ascaris lumbricoides, ascariasis. El Ascaris lumbricoides es un parásito redondeado, es un nemátodo que puede vivir hasta 2 años, fíjense, hasta 2 años puede estar con nosotros. Más grandes son las hembras que los machos, y una hembra fecundada puede poner 200.000 huevos al día. Miren la cantidad de huevitos que elimina. Y los huevos requieren fertilizarse en el exterior, ¿no? O sea, los huevos fértiles pueden medir esas mijas que ustedes pueden ver ahí. ¿Cuánto tiempo demora en fertilizarse los huevos? Se demoran aproximadamente entre 5 y 7 días. Es decir, cuando salen del intestino
gruesos, o sea, salen al exterior con las heces. Estos huevos no son infectantes. Son infectantes después de un periodo de maduración, digamos, que tarda entre 5 y 7 días para que se transformen en infectantes. Es una emitiasis altamente prevalente, ¿no? Algunos señalan como la más prevalente. De repente, si consideramos adultos y toda la población, podría ser de las más prevalentes en personas. Y los factores claves para que se desarrolle esta parasitosis es pues las malas condiciones socioeconómicas, la mala distribución de las excretas. En muchos lugares todavía, incluso en nuestro país, se sigue utilizando las heces humanas como fertilizante, ¿no? Y eso aunado a un problema de los niños de geofagia, o sea, cuando estos chicos tienen déficit de muchos micronutrientes, lleva a lo que es un fenómeno llamado pica, es decir, a comer tierra. Entonces, esa geofagia pues hace que ingieran estos huevos que ya están fertilizados, infectantes, y se cierra el círculo de la asqueriasis. Entonces, en la población pediátrica, los más afectados pues, son los niños en edad preescolar, los que van a los jardines, o los niños en edad escolar temprana, ¿no? Los primeros años de colegio. Y la transmisión va a ser mano-boca. Es decir, este parásito, estos huevos de los parásitos van a ingresar a través de las manos contaminadas, con tierra contaminada, y contiene estos huevos hacia la boca y así es ingerida hasta el sistema, al sistema digestivo. Pero ojo, hay que tener en cuenta que la ascariasis pues no solo hace un ciclo digestivo, lo vamos a ver ahora. Fíjense. Este es un cuadrito del ciclo biológico del Ascaris. Ustedes pueden ver que obviamente el huevo ha sido depositado en la tierra, ¿no? De las heces de un humano que está infestado por este parásito. Y inicialmente el huevo no es fértil, es decir, no está fertilizado. Requiere la humedad y un calor, y entre 5 y 10 días, aproximadamente una semana, se transforma en un huevo fertilizado. Este huevo fertilizado va a dar lugar a un huevo infectante. Y el huevo infectante es el que tiene la larva tipo 2 en su interior. El hombre se contamina, el hombre que digamos está sano, o si puede reinfestarse también, ingiere este huevo infectivo, y esta larva en el intestino delgado es liberada. Y esta larva en el intestino delgado penetra la mucosa y a través de los vasos venosos va hacia el pulmón. En el pulmón alcanza los bronquiolos y asciende, y es luego deglutida. Una vez deglutido, vuelve al sistema digestivo y ahí ya desarrolla la forma adulta. Este ciclo, que es fuera del sistema digestivo, se es conocido como el ciclo de Loja. Ustedes se acordarán de ello. ¿De acuerdo? Los adultos se desarrollan en el sistema digestivo. Hay hembra y hay macho. Y la hembra es la que va a liberar los huevos, ¿no? Ya vimos la cantidad de huevos que puede liberarse, que luego es eliminado en las heces al exterior, ¿no? Hacia la tierra, como huevo no fértil, que luego sigue el ciclo hasta ser un huevo infectivo. Aquí tiene una foto de los huevos, ¿no? De Ascaris, que ustedes habrán visto en su curso de parasitología. Este es el gusano en sí, es un nemátodo, como pueden ver. Entonces, esto es lo que nosotros acabamos ya de describir, ¿no? Dice que las hembras ya después de 2 meses empiezan a poner huevos, y dijimos que pueden vivir de 1 año hasta 2 años. Las manifestaciones clínicas, muchas veces esta parasitosis, si no es mucha la carga parasitaria, muchas veces pasan asintomáticas. El individuo nunca se da cuenta que tiene un ascaris. Incluso muchas veces, pues, si la carga no es mucha, ese parásito muere y nunca se dio cuenta que tuvo el ascaris. En algunos pacientes que son susceptibles o una carga parasitaria alta, pues puede producir un cuadro febril, signos de urticaria, granulomatosis por la migración, esto es a nivel pulmonar, recuerden en el ciclo del Buffer. Eh, Su paso por el pulmón puede dar sintomatología clínica como tos,
disnea, infiltrados pulmonares, eosinofilia periférica. O sea, cuando hacemos un examen de heces, perdón, de sangre, un hemograma, encontramos eosinófilos aumentados, ¿no? Pues decimos, puede ser que tenga parasitosis. Y justamente los parásitos que hacen un paso tisular son los que más eosinofilia causan, ¿no? Entonces, la eosinofilia es un signo indirecto que podría corresponder a parasitosis, sobre todo aquellos que tienen fases tisulares, entre ellos el ascaris que hace este, síndrome, este ciclo de Loeffler. En estos pacientes que tienen compromiso pulmonar, que es el esputo, podría encontrarse las larvas. Desde el punto de vista digestivo, los síntomas son inespecíficos, flatulencia, dolor abdominal, distensión abdominal, etcétera. Puede haber vómitos, dolores tipo cólicos. Y cuando existe una gran parasitemia, se pueden formar ovillos de Ascaris. Y estos ovillos de Ascaris dan signos de obstrucción intestinal, es decir, gran distensión abdominal con niveles hidroaéreos, vómitos, incluso vómitos de característica fecaloidea por signos obstructivos. Y estos Ascaris también se pueden meter dentro de los conductos naturales, por ejemplo, el conducto de, de Oddi que conduce hacia el colédoco, pues el esfínter de Oddi, perdón, que va hacia el colédoco, dando cuadros de colecistitis, ¿no? Y recuerden que también ahí está el Wirsum y entrar podrían dar cuadros de pancreatitis o perforaciones también de algunos pared intestinal, dando cuadros de peritonitis, todo por culpa de un ascaris, ¿no? Evidentemente, el crecimiento y la nutrición de los niños que son afectados, pues hace que vaya en desmedro de ellos, ¿no? O sea, crecen menos y desarrollan menos. Estas son unas radiografías de compromiso pulmonar, ¿no? En los pacientes son de adultos, no son de niños, no conseguí de niños, de síndrome Lorfer, producido por las larvas del Ascaris en este ciclo. Esta es una foto de un acto quirúrgico en la cual pues ven la perforación que ha generado este Ascaris en el esófago, ¿no? El diagnóstico de este parásito, pues es básicamente la identificación directa o de los huevos, que me dice que hay adultos dentro de él, o de las formas adultas, ¿no? Algunas formas se pueden diagnosticar, por ejemplo, la asquiriasis pulmonar puede diagnosticarse observando las larvas en el esputo, o si ha habido una obstrucción intestinal y hacemos una cirugía como la que ustedes ven acá, ven el ovillo de Ascaris que ha generado la obstrucción de este segmento digestivo. Y el examen mayoritario, digamos, es el microscópico, en el cual se observan los huevos en las muestras de heces, ¿no? Estos son huevos no infectantes, característicos del ascaris, y podemos con ello decir, pues, que el paciente tiene ascariasis. Entonces, la observación microscópica de los huevos en las muestras de heces o la observación de los parásitos adultos cuando pueden ser eliminados en las heces también, en el esputo, en el ciclo del ófero o en piezas quirúrgicas, nos van a confirmar el diagnóstico de ascariasis. El tratamiento. El tratamiento pues se da con medicamentos eh, benzimidazólicos como el albendazol, ¿no? El albendazol, la dosis que se da es en mayores de 2 años, 400 miligramos, dosis única vía oral. En menores de 2 años, 200 miligramos, dosis única vía oral. En niños más pequeños, incluso por miligramos por kilo de peso, es 10 miligramos por kilo por dosis. Otro medicamento antiparasitario que ustedes van a escuchar mucho es el mebendazol. El mebendazol, albendazol y mebendazol son los que más se utilizan. El mebendazol, la dosis en mayores de 2 años es 100 miligramos 2 veces al día por vía oral durante 3 días, ¿no? Acá sí hay que darlo 3 días. También se puede usar el palmoato de pirantel a 11 miligramos por kilo por dosis única vía oral, a una cantidad máxima de 1 gramo. Y también está la nitoxoxanida, ¿no? La nitoxoxanida es que se da en niños de 1 a 3 años, 100 miligramos 2 veces al día durante 3 días. De 4 a 11 años, 200 miligramos 2 veces al día durante 3 días. Y adolescentes y adultos, 500 miligramos 2 veces al día por 3 días.
Bien, eso es en cuanto a la ascariasis. Yo le decía que junto a la ascariasis considero la enterobiasis, el enterobio renicular como el parásito más frecuente en la población pediátrica, ¿no? Sobre todo menores de 5 años. El enterobius vermicularis, más conocido con su nombre común, que es oxiuro, el oxiuro. Eh, Esta es una infestación muy frecuente, no distingue nivel socioeconómico y tiene una alta prevalencia en los niños en edad escolar, sobre todo, ¿no? En edad escolar. El parásito es pequeño, de color blanquecino, filamentoso, alcanza 1 centímetro de longitud y habita principalmente en la parte distal del, del intestino grueso, ¿no? A nivel del ciego. Eh, y y la hembra tiene la característica de salir sale del ano, del esfínter anal, a colocar sus huevos y deja sus huevos. Y eso genera bastante prurito, ¿no? Em, Estos huevos en 4 a 6 horas ya se vuelven viables, o sea, se vuelven infectantes. O sea, no requieren el tiempo del ascaris. El ascaris decíamos 5 días a 10 días para que se vuelvan infectantes. En los ciuros, en cambio, en corto tiempo, ¿no? En 4 a 6 horas ya se vuelve infectante. Es por eso que dentro de la familia se contagia con mucha facilidad, ¿no? El niño, pues, infectado por ascaris, Yoxiuros, pues elimina los huevos, se pega en su ropa, etcétera, y ya en 4 o 6 horas puede infestar a su hermanito, a la mamá o al papá, ¿no? Y permanece viable por 20 días, ¿no? Por 20 días. El hacinamiento escolar y familiar son características favorables para la transmisión de esta enfermedad que se aúna pues a los inadecuados servicios higiene, ¿no? De higiene o disposición de agua, etcétera. El ciclo biológico del Enterobius vermicularis es que empieza con el huevo infectante. El huevo infectante ha requerido poco tiempo luego de salir de las heces y estos huevos embrionados ingresan en la boca, ¿sabes? Mano-boca generalmente, y dentro del sistema digestivo, la larva se libera del huevo y desarrolla hacia la forma adulta. Y estas formas adultas van a desarrollarse en el colon principalmente y van hacia el exterior las hembras a depositar sus huevos. Este parásito no hace migración pulmonar, no hace una fase hística, no está en los tejidos. Por eso que generalmente los oxíoros no generan una eosinofilia importante, ¿no? A diferencia de los que sí lo hacen. Es posible que haya autoinfección. En realidad, el término aquí estaba, es autoinfestación, como los oxiuros sí. Con los oxiuros sí, si yo elimino los huevos, esos huevos a las 4 horas están infectantes, por ejemplo, si ya han fueron puestos a las 10 de la noche, a las 6 de la mañana ya están infectantes, y si los niños se rasan el potito y llevan esa mano a la boca o llevan a un pan, a un alimento y se ingieren, se están autoinfestando con oxiuros, los huevos de oxiuros, ¿no? Generalmente la oxuriasis mayormente es asintomática, pero el síntoma característico cuando existe el síntoma es el prurito anal, ¿no? Y esta es una foto muy característica de la parte superior derecha de lo que significa el prurito anal. Y a niños así lo van a ver en el colegio, van a ver en el colegio, ¿de acuerdo? Este prurito es a veces muy intenso que puede llevar a lesiones, a heridas y a complicaciones como dermatitis o heridas sobreinfectadas, ¿no? Otra característica de la presencia de estos son el bruxismo o chasquido de dientes, ¿no? Se llama rechinar de dientes. Mi hijito rechina los dientes. El rechinar los dientes también se atribuye a una posibilidad que tenga parasitosis, ¿no? Entre ellas enterobiasis. Hay niños que pueden tener enuresis o molestias digestivas como dolor abdominal, cólicos, náuseas, vómitos, diarrea, etcétera, pérdida de peso. Se ha observado en el Oxiuros también que hay una disminución en el rendimiento escolar por déficit de atención, ¿no? Que tanto pique el poto que va a atender la clase.
Hay estudios incluso hechos ya muy antiguos que la presencia de enterobios vermiculares se ha relacionado con una disminución en los niveles de oligoelementos como el zinc, el cobre, el magnesio, ¿no? Y esa deficiencia de estos oligoelementos se asocia con deterioro del crecimiento y desarrollo postnatural, la respuesta inmune y la capacidad intelectual, ¿no? Eso es a tener en cuenta, muy importante. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Igual, en todos los parásitos siempre es observar el parásito, su forma adulta, o observar en el microscopio sus huevos, ¿de acuerdo? Mayormente esa es la forma en que diagnosticamos a los parásitos intestinales. Entonces, eh, hay historia de prurito anal nocturno, por ejemplo, se hace una visualización de los huevos o del parásito adulto. Las mamás muchas veces llegan al consultorio diciendo, doctor, lo traigo porque anoche le picaba el potito, lo veo y he visto un gusanito. Y a veces te lo traen, o lo traen en foto. Entonces ya uno ahí mira, tiene la clínica de prurito, tiene el parásito que lo está mirando y ya pues tienes el diagnóstico claro, ¿no? De una oxuriasis, enterobiasis, una infección por enterobios vermiculares. ¿De acuerdo? Entonces, la observación del parásito da el diagnóstico de los huevos. Hay una prueba, como es muy conocida, que ustedes deben recordar, que es el test de Graham. El test de Graham o test de cinta Scotch no es más que darle a la mamá una cinta Scotch y una laminita y decirle, mire señora, temprano en la mañana, vaya usted, abre el potito, pone la cinta Scotch, pega la cinta Scotch, hace varias pegadas y luego eso lo pega en la lámina y lo trae. Entonces, si ha habido huevos, ha habido postura de huevos alrededor, pues estos son cogidos en la cinta, en el scotch y luego se observan en el microscopio. Ese es el famoso test de Graham. El rendimiento para una prueba es el 50%, o sea, yo tengo la posibilidad de verlo en un 50%, pero si hago hasta 3 pruebas, puedo llegar a un 90% de sensibilidad. Y ahí pueden ver ustedes en la foto la forma ovalada, media triangular de los huevos del oxiurus, del enterobius vermicularis. El tratamiento, importante considerar que cuando voy a tratar a un niño con oxiurus, debo tratar simultáneamente a la familia. O sea, no se puede tratar solamente al niño porque esta parasitosis es altamente contagiosa. Entonces, si el niño está con oxiurus, probablemente los adultos que viven con él, si más niños que viven con él, tienen tienen el parásito. Entonces hay que tratar a toda la familia. Eh, la medicación es la misma que hemos mencionado para los ascaris, ¿no? Albendazol, pues en mayores de 2 años, 400 miligramos, en menores de 2 años, la dosis es 10 miligramos por kilo por dosis única. El mebendazol también se puede dar en dosis única para psoriasis de 100 miligramos, ¿no? O pamoato pirantel, 11 miligramos por kilo. Importante en la enterobiasis es que debe repetirse a las 2 semanas. O sea, se trata a la familia todos ahora, ¿de acuerdo? Todos ahora. Y en 2 semanas se tiene que volver a repetir el tratamiento para asegurarnos de que hemos eliminado a todas las formas parasitarias. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tratar una sola vez, es una dosis única, pero hay que repetirlo a las 2 semanas. El otro grupo de nemátodos, las sulcinarias, ¿no? En esto, pues, en la selva peruana existen muchos, el Necator americanos y el Ancylostoma duodenales son los parásitos que tenemos en nuestro país. Eh, Ancylostoma caninum, silinaceum, pues, brasileño es menos frecuente. Son parásitos que llegan a medir de 5 a 13 milímetros de longitud y pueden vivir hasta 5 años en el intestino. ¿Cuál es el infectante? Es la larva filariforme. Acá no ingresa un huevo, no ingresa un huevo. Y no ingresa un huevo por la boca. La larva filariforme ingresa por la piel. Entonces, en la zona de selva, por ejemplo, donde los niños yo los he visto descalzos, caminar descalzos. Entonces, fácilmente este parásito que está en la tierra, esa larva filariforme que está en la tierra, ingresa por la piel. Y recorre el cuerpo por el pulmón, el corazón, etcétera, hasta llegar al esófago, al intestino delgado y ahí desarrollar las formas
las formas adultas de este parásito. Es una parasitosis muy prevalente en humanos en las zonas tropicales, sobre todo, en las zonas rurales, ¿de acuerdo? Asociado pues a las condiciones de higiene bajas y condiciones socioeconómicas deprimentes, ¿no? Estos son el Ancylostoma duodenales, en foto, ¿ah? El Necator americanus. Y aquí pueden ver ustedes cómo es el ciclo biológico. La larva filariforme es la forma infestante y esta entra por la piel, ¿no? Principalmente el pie. Una vez que entra en el pie, va a recorrer todo el organismo, todos los tejidos, pulmones, llega hacia el esófago, es deglutido y en el intestino delgado desarrolla la forma adulta de este parásito. La forma adulta, pues son adultos, hembras y machos también. La hembra pone huevos y los huevos son eliminados hacia el exterior. Estos necesitan transformarse en formas infectantes. Se transforman en el exterior, se transforman estos huevos con larva rhabditoide y esta larva rhabditoide es la que se convierte en larva filariforme y la larva filariforme es la forma infectante para para la persona, ¿no? Que ingresa a través de su piel. Bien, entonces acá tenemos el ancilostoma duodenale, que es el que tiene dos pares de dientes, a diferencia del Necator americanus, que no tiene dientes, tiene una placa de corte, no son placas que tiene de corte. En cambio, el ancilostoma tiene dientes, dos pares de dientes. En estos parásitos sí hay eosinofilia, claro que hay eosinofilia, porque son parásitos tisulares, ¿no? La larva filariforme ingresa por la piel, recorre todo el organismo, va a los pulmones y los pulmones luego la tráquea, el esófago, el sistema digestivo, donde desarrolla la forma adulta. Estas succinarias, como ustedes pueden ver, a través de esos dientes, de esos dos pares de dientes que tiene el ancilostoma duodenal o de la placa de corte se adhieren a la mucosa y submucosa del intestino delgado proximal, se adhieren y genera una respuesta inflamatoria, ¿de acuerdo? Generan una ruptura de capilares con pérdida de sangre, ¿no? Este gusano ingiere sangre, la anticoagula, destruye los glóbulos rojos y digiere la hemoglobina liberada. Fíjense que un gusano adulto de Ancylostoma duodenale puede consumir 0,2 mililitros de sangre por día. ¿Cierto? Si ya hubieran 10, ya son 2 mililitros de sangre por día. Entonces, la poliparasitosis es un alto riesgo de generar una anemia significativa, ¿no? Por pérdida de hierro da anemia. Y también puede generar mala absorción y generar hipoalbuminemia en estos pacientes. Las manifestaciones clínicas en forma crónica generan una pérdida de hierro, dan anemia, dan una hipoalbuminemia que lleva a una desnutrición proteica. Esto hace que el niño no crezca bien, o sea, su desarrollo y crecimiento del niño se ve alterado. Las larvas, cuando hacen su circuito a través de la piel, pues generan prurito, es importante el prurito. A nivel pulmonar, van a dar tos, laringotraqueobronquitis, signos de faringitis, síntomas generales como dolor, anorexia, diarreas, y las formas graves pueden dar diarreas y melenas, ¿no? Incluso pérdidas macroscópicas de sangre, anemia grave y retraso del crecimiento y desarrollo. El diagnóstico, el examen de heces, no va a ver los huevos de las ulcinarias, que son muy difíciles de diferenciar entre los huevos de la xilostoma o del necator. Son muy parecidos, ¿no? Un poquito en el tamaño se diferencian, pero bien difícil por macroscopía, por microscopía. Em, la reacción en cadena de polimerasa se hace no muy frecuente porque es cara, es el PCR para diferenciar. Y ahí se ha descrito una patología que es enteritis eosinofílica, es decir, como es un parásito tisular que va de la piel hacia los pulmones y los pulmones al sistema digestivo, genera una gran eosinofilia, ¿no? Una gran eosinofilia. Son entonces pacientes que tienen alteraciones en la mucosa intestinal como úlceras en el íleo y en el colon, que se observan por colonoscopía, y al examen de sangre encontramos una gran eosinofilia, ¿no? 20%, 30% a veces en estos pacientes con uncinarias.
Estas son imágenes de la dermatosis que genera la migración, justamente el paso de la larva por la piel. Por la piel puede dar esas lesiones serpintiginosas que se observan en la piel, ¿no? Producida por la migración de esa larva eh, infectante, ¿no? Que va hacia recorriendo la piel hasta los pulmones. El tratamiento, lo mismo, se utiliza el albendazol y mebendazol en las mismas dosis. El mebendazol es por 3 días y el albendazol por un solo día, dosis única. No tener en cuenta los benzidimidazoles que pueden producir embriotoxicidad, teratogeneidad, por eso tener cuidado con el embarazo o niños muy pequeños, ¿no? No hay problema en usarle a niños a partir de 1 año de edad y si vamos a usarlo en menos hay que usar dosis reducidas por kilo de peso. También sirve el palmoato de pirantel a la misma dosis que para los otros parásitos, 11 miligramos por kilo por día, por 3 días, máximo 1 gramo. Entonces ahí tienen ustedes nuevamente la foto de estas uncinarias que habitan el ciego y colon ascendente principalmente, y por día pueden producir, pues, perdón, acá ahora estamos viendo ya las trichuriasis. La trichuriasis me acuerdo mucho de parasitología porque el huevo era bien bonito, ¿no? Es el huevo operculado, ¿no? Que ustedes pueden ver acá. La trichuriasis, a diferencia de las uncinarias, pues van a ir principalmente al colon distal, al ciego, ¿no? Al ciego y el colon distal. Eh, Producen gran cantidad de huevos también, y estos se fijan a la mucosa, produciendo también sangrado. Tener cuidado. Este es el ciclo. La trichuriasis no hace el ciclo de los, no va hacia los pulmones, ¿no? A diferencia del ascaris, no va. Entonces, la persona se enferma cuando ingieren los huevos embrionados, ¿no? Los huevos embrionados van al sistema digestivo, al intestino delgado, y ahí se desarrollan las larvas, ¿no? Y las larvas adultas se van a ir a localizar hacia el colon, al colon ascendente o al ciego. Se eliminan, huevos que no están embrionados, que luego pasan a estadios embrionados y a convertirse en infectantes. Eh, la trichuriasis es también una helmintiasis bastante frecuente. eh, Afecta principalmente entre los 5 y 15 años de edad, afecta a comunidades rurales pobres, condiciones sanitarias inapropiadas y aquellos lugares que los suelos son contaminados por heces humanas, ¿no? El cuadro clínico, cuando hay pocos parásitos, puede ser asintomático y si hay mayor número de parásitos, son sintomáticos, ¿no? Generalmente es dolor abdominal tipo cólico, diarrea ocasionalmente y puede generar diarrea con moco y sangre porque dañan la mucosa intestinal. O sea, puede dar signos de disentería. Cuando hay muchos parásitos en la zona del distal del colon, en el ciego, muchas veces en los niños provoca un prolapso rectal, ¿no? Donde se ve claramente la mucosa con los parásitos adheridos ahí. Puede generar pujo, tenesmo, hasta el prolapso rectal, sobre todo en niños desnutridos. Genera anemia por pérdida de sangre, obviamente retraso de crecimiento y consecuencias a nivel del desarrollo cognitivo. El diagnóstico siempre se hace por evaluación directa examen directo de los huevos, uno observa los huevos en heces y pues hago el diagnóstico o la observación directa del parásito también. Como provoca diarrea, deposiciones con moco, con sangre, dolor abdominal, hay que hacer diagnóstico diferencial siempre con la mebiasis, ¿no? La mebiasis que provoca la disentería mebiana o la disentería bacteriana que es por Shigella, ¿no? La balantidiosis también puede dar, o la colitis ulcerativa, ¿no? Forman parte del diagnóstico diferencial de diarreas con moco, sangre, dolor abdominal y a veces asociado a fiebre. El tratamiento igual con los benzoimidazólicos como el albendazol, a las mismas dosis que hemos mencionado anteriormente, y también la nitazoxanida por 3 días a 15 miligramos por kilo por día, en 2 dosis, pues es manejo para trichura. Avanzando finalmente con los nematodos, les presento al Strongyloides. El Strongyloides estercoralis es un parásito que hay que tener mucho en cuenta porque puede llevarnos muchas veces a una desnutrición severa y a cuadros sépticos bastante importantes.
La estrongiloidiasis es producida por Strongyloides stercoralis, ¿no? Son pequeños, mide que la hembra, pues, que es más grande, pues llega solo a 2,2 milímetros y habitan principalmente en el intestino delgado. La forma infecciosa es la larva filariforme también, y la infección se hace por piel con tierra, ¿no? Entonces, fíjense, es importante esto tener en cuenta. Son las larvas filariformes las que van a ingresar por la piel descalza. Por eso que en la zona de selva es bastante prevalente. En regiones tropicales hay varias zonas de Europa, el sur de Estados Unidos, Puerto Rico. Eh, Se ha descrito que hay perros o gatos que pueden actuar como reservorios, ¿no? Los demás riesgos son los pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Que pueden hacer un síndrome de hiperinfección con una gran desnutrición, hipoalbuminemia, inmunodeficiencia, que hacen cuadros severos de sepsis y pueden causar la muerte. Esta es las fotos del parásito, ¿no? Del Stercoralis tongiloides, y empieza pues con la larva filariforme, que es la que ingresa a la piel y que recorre la piel, por lo tanto da una eosinofilia bastante alta también, va hacia los pulmones, hacia los alveolos, la tráquea, la faringe, y son deglutidos y van hacia el intestino delgado, donde ahí desarrolla las formas adultas, que puede ser macho o hembra, ¿no? Estos dan huevos, pues sacan huevos, pero estos huevos rápidamente eclosionan, incluso en la mucosa intestinal. Entonces, ya a las heces muchas veces no salen los huevos, salen las larvas rhabditoides. Y estas larvas rhabditoides en el intestino grueso se pueden transformar en larvas filariformes y pueden autoinfestar al paciente. Ese es por eso lo peligroso de esta infección del estrongiloides, porque uno se puede autoinfestar y llegar a tener gran cantidad de parásitos, porque uno se está autoinfestando dentro del sistema digestivo. O sea, ni siquiera es que por mala higiene, sino que dentro del sistema digestivo, dentro del colon, ya los huevos se transformaron en larvas rabitoides, se transformaron en filariformes y ya están penetrando la mucosa y generando una nueva infección. Los que logran salir hacia el exterior, pues desarrollan en zonas húmedas, pueden desarrollarse los parásitos adultos de vida libre. Y estos parásitos adultos de vida libre también dejan sus huevos, las cuales liberan la larva rabitoide, que se transforma en filariforme, que es la forma infectante que va a ingresar por la piel del nuevo huésped, ¿no? Del nuevo huésped. La etiopatogenia de la estrongiloidiasis, pues, genera entonces una respuesta inflamatoria bastante importante con respuesta de inmunoglobulina E, sobre todo, y eosinofilia en sangre. Da una gran eosinofilia en sangre. Los gusanos adultos, las hembras, en el tubo digestivo pueden vivir por años. Miren, fíjense. ¿Ah? Y en pacientes inmunodeprimidos, pues puede tener una gran repercusión hemodinámica porque la carga parasitaria es tan alta que genera, pues, cuadros sépticos bastante significativos. En la estrongiloidiasis, si la carga parasitaria es poca, pues pueden pasar asintomáticos, no dar mayores molestias. ¿De acuerdo? Cuando la larva está recorriendo la piel, puede dar, pues, esas lesiones de larva currens, que es una reacción alérgica en piel a las larvas. A nivel pulmonar puede dar eh, síntomas muy similares al síndrome de Lofer. A nivel gastrointestinal, pues mala digestión, dolor de barriga, vómitos, diarrea, mala absorción de grasas que generan atorrea, o una enteropatía con pérdida de proteínas que lleva a edema o a síntomas muy parecidos a la de intrusión crónica de Kwashiorkor, ¿no? Con edemas y todo. Eh, Nosotros en esta parasitosis, la radiografía de abdomen puede mostrar edema de duodeno, con pliegues mucosos irregulares, úlceras, y a nivel de sangre mostrar una gran eosinofilia, ¿no? El síndrome de hiperinfección puede ser de inicio brusco, con dolor abdominal generalizado, distensión abdominal, como si fuera una obstrucción intestinal, hay fiebre, bacteriemias, translocación bacteriana desde la parte digestiva, dando un cuadro de sepsis, petequias, púrpura, síntomas respiratorios, ¿no? Por compromiso pulmonar como tos, sibilancias o hemoptisis.
El diagnóstico pues se hace observando las heces, el examen de heces o del líquido duodenal, donde vamos a ver las larvas, ¿no? Las larvas. El examen de heces puede ser concentrado o hacer examen de líquido duodenal mediante el test de cápsula, ¿no? Un entero test se llama, o tomar muestras por endoscopía. En el síndrome de hiperinfección, las larvas pueden verse en el esputo, en el aspirado gástrico o en las biopsias de intestino delgado. Existe una prueba de ELISA que mira inmunoglobulina E contra esteroides que es altamente sensible, ¿no? Y la eosinofilia, que es la que vemos en el examen de hemograma. Acá el tratamiento, a diferencia de los otros, lo que se prioriza es la ivermectina y el tiabendazol, ¿no? Los otros benzodiazepínicos tienen muy poco efecto en la estrongiloidiasis. Si tengo estrongiloidiasis hay que dar tiabendazol, lo que no es fácil conseguir. Ivermectina se consigue más, ¿no? Más fácilmente. La dosis de ivermectina es 200 miligramos por kilo por dosis, una sola vez, por vía oral, y a veces se puede repetir, dicen, 1 a 2 días. Bueno, eh, es la misma, es una gota por kilo la que usaba, la misma que se usaba cuando teníamos el famoso COVID. El tiabendazol es 25 miligramos por kilo por dosis, ¿no? Dividido en 2 veces al día, que se da por 2 días. Máximo 3 gramos por día, el tiabendazol. Pero si tenemos un síndrome de hiperinfección, la ivermectina debería darse por 7 días, hasta 10 incluso, ¿no? Algunos dicen reducir la dosis de inmunosupresores. O sea, si el paciente está usando, por ejemplo, corticoides, pues eso favorece a los parásitos. Entonces hay que disminuir la dosis de inmunosupresores. Tratar si hay infecciones concomitantes, principalmente bacterianas o con infecciones bacterianas. Bien, ya vamos a dejar a los céstodes y ahora vamos a pasar a los gusanos planos, que son los, este, perdón, los nematodos. Vamos a pasar a los céstodes, que es la teniasis. Y la teniasis son dos, pues la tenia saginata y la tenia solium, ¿no? Y hay otra tenia que es la immunolepis nana y la immunolepis diminuta. Entonces, vamos ahora con la teniasis. Eh, las teniasis son causadas por los adultos de diversas especies. La tenia saginata, que es la tenia del vacuno, de la vaca, y la tenia solium, que es del cerdo, ¿no? Y la immunolepis nana. Hay otros estos que no lo vamos a tratar, como el Diphyllobothrium latum y el Difilirium caninum. Es una parasitosis prevalente en zonas rurales y urbanas que tienen una infraestructura sanitaria deficiente, como todas las parasitosis en realidad. La tenia solium es un gusano adulto que puede medir hasta 8 metros, mire, de 2 a 8 metros. Y de 4 a 12 metros la tenia saginata, es decir, la más grande es la tenia saginata, por la cual también viene de la vaca, ¿no? Son colores blanco marfil. Los proglótidos pueden tener un útero grande con una rama central a lo largo del anillo y tienen varias ramificaciones, ¿no? Que se llenan de huevillos. Los huevos son esféricos de color amarillo pardo. Este, la tenia solium es la tenia armada, la que tiene escólex, por si acaso, ¿no? Y la tenia saginata lo que tiene son ventosas solamente. Y pueden ver ustedes los proglótidos, el estróbilo, la cabeza, que puede tener solo ventosas o estar armada con un escoles como la tenia solium. Los ciclos biológicos son muy similares en la tenia solium y saginata. Lo que cambia simplemente es el hospedero definitivo. El hospedero definitivo en la tenia solium es el cerdo y en la tenia saginata es el ganado vacuno. Entonces, para yo tener teniasis, lo que consumo es un cisticerco del músculo de la vaca o el cerdo, ¿no? Y este cisticerco es la forma intermediaria del parásito, es la forma intermediaria del parásito, es una forma quística. Entonces, el cerdo que tiene en sus musculatura este cisticerco de la tenia solium, entonces está allí y si no hay una buena cocción, no hay un buen manejo y el humano ingiere este cisticerco,
Este cisticerco en su sistema digestivo va a desarrollarse la tenia solium. Si he comido vacuno, carne de vacuno que tiene el cisticerco en su carne, pues va a desarrollar, yo voy a desarrollar en mi sistema digestivo la tenia saginata, ¿no? Y son tenias largas, planas de proglótidos. Entonces ahí tienen los proglótidos grávidos y las diferencias que hay entre saginata y solium. Y esto es el huevito que está dentro de esos proglótidos maduros, que son eliminados estos huevitos hacia el exterior y contaminan los pastos. Si el humano accidentalmente ingiere el huevito, ¿no? No va a ser teniasis, lo que va a hacer en su cuerpo es cisticercosis, ¿de acuerdo? Tengan muy en cuenta esa diferencia, ¿ya? La teniasis frecuentemente es asintomática, muchas veces está con su solitaria y pues no da molestias. Y cuando hay síntomas, el más frecuente es el dolor abdominal, puede haber náuseas, pérdida de apetito, pérdida de peso, dolor de cabeza, puede haber diarrea, constipación, mareado y prurito anal. La anamnesis, pues, perdón, el diagnóstico, pues se hace identificando el parásito adulto, si ha sido eliminado, viendo los proglótidos, los escoles, ¿no? El observar los proglótidos y observar la cabeza, pues permite diferenciar las especies, si es saginata o no, ¿no? También se puede hacer detección de coproantígenos con ELISA o anticuerpos de suero con immunoblot, ¿no? Para diferenciar entre saginata y sóleo. Lo más importante es demostrar los huevos. Si encuentro huevos en heces, pues hay que pensar que tiene el parásito. El tratamiento de la teniasis se hace con praziquantel, ¿no? El praziquantel se administra por vía oral en una sola dosis de 5 a 10 miligramos por kilo de peso. También se puede usar la niclosamida, que se usa 2 gramos en adultos, en una sola toma. Y en los niños la dosis va de 10 miligramos por kilo de peso, ¿no? Y hasta 15 miligramos por kilo de peso en los niños más grandes. La profilaxis, pues la educación pública, inspección de carnes, ¿no? Y sobre todo que en los mataderos, pues que los animales que han sido sacrificados no tengan estos cisticercos para no generar teniasis en las personas y que esas carnes infectadas no sean comercializadas. Y si las carnes deben ser consumidas a una cocción adecuada, ¿no? La himenopiasis de Hymenopis nana se causa por el... Hay dos Hymenopis, la nana y la diminuta. La Hymenopis nana solo afecta al hombre, por si acaso. En cambio, la diminuta sí afecta a los roedores. Hay unas diferencias entre la nana y la diminuta. El problema mayormente es con la Hymenopis nana. La Hymenopis nana, el único cesto cuyo ciclo biológico no requiere hospederos intermediarios. Aquí todo es el hombre. ¿De acuerdo? Principalmente en niños y en personas que están internadas en instituciones con deficiencias de medidas sanitarias. La infección se adquiere a partir de agua contaminada, alimentos contaminados y la mano que se contamina. Y puede existir infección indirecta cuando intervienen insectos, pulgas o escarabajos. La Hymenopis diminuta es el de los roedores, como dije, ¿no? El hospedero definitivo es el roedor, accidental es el humano. La clínica va a depender de la intensidad y duración de la infestación. El gran número de casos, la parasitosis no tiene mayores síntomas. Cuando hay himenoropiasis masiva, o sea, gran cantidad de parásitos, puede haber dolor abdominal, pérdida de peso, diarrea. Puede dar síntomas de brucismo, rechinar de dientes, irritabilidad, sueño intranquilo y síntomas alérgicos como prurito anal y nasal. El diagnóstico se hace por estudio parasitológico de las heces y el tratamiento es praziquantel como la mayoría de tenias, ¿no? También se ha observado efecto del albendazol o la nitazoxanida. Finalmente, decirles que la prevención de todos estos parásitos tiene que ver con promover una salud pública adecuada, ¿no? Disponer de agua potable,
adecuada eliminación, tratamiento de excretas, higiene personal que incluye buen lavado de manos, limpieza adecuada de alimentos y educación sanitaria a toda la población. Muy bien, chicos. Gracias. Hemos concluido la parte positiva. Si hubiera preguntas, por favor, estoy para responderlas. Doctor, una consulta. ¿Sí? Sí, doctor, en caso de que, por ejemplo, vengan pacientes con infección o infestaciones recurrentes, ¿cómo sería con el tratamiento? ¿Se pasa al siguiente o se No, aumentaría dosis? no. Felizmente que hasta la fecha no se ha demostrado resistencia, o sea, que como en los antibióticos, ¿no? Yo uso uno y esto se vuelve resistente. Hasta ahora no hay, digamos, una... Lo que hay que tener en cuenta, lo que hay que tener en cuenta es las medidas, digamos, higiénicas para evitar la recrudencia. Primero, que hay que tratar la familia, uno. Segundo, que hay que dar las medidas de recomendación, porque si yo trato a la familia, igual el niño sigue andando descalzo y en el ambiente están las larvas filariformes, entonces yo no puedo manejar el ambiente, no puedo cambiar el ambiente, pero el paciente tiene que decirle, pues, use calzado, que no esté descalzo en el campo, etcétera, porque si no va a volver otra vez infestado. Y ese problema existe, o sea, ustedes van a ver un niño con oxiuros y a los meses vuelve con lo mismo. La mamá dice, doctor, pues ya usted lo trató hace poco. Sí, pues lo traté, pero ha vuelto a ingerir los huevos. Se trataron todos en casa, no solo a él. Todos tienen que tratarse. Y pensar que, claro, o sea, él va al colegio y tiene contacto con otros niños. Entonces ahí donde nuevamente se infesta. El tratamiento se repite igual. Ah, ya. Gracias, doctor. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, en las campañas de salud, las campañas que se dan en los establecimientos de salud para prevenir la parasitosis, ¿cuál es la pastilla que dan? Mira, se han manejado dos, el mebendazol y el albendazol. A mi punto de vista, digamos, el que más se acomoda a la, ¿cómo se llama esta adherencia? Es el albendazol, porque suele usarse dosis única. Pero más barato era el mebendazol, entonces usaba más mebendazol. Eso es lo que utilizan. Ahora, como campaña de salud pública vale, o sea, si yo estoy trabajando en la sierra o en la selva, la prevalencia es alta, ¿no? Entonces allí tienen programas de desparasitación cada cierto tiempo. Em, en cambio, si nosotros trabajamos aquí en la costa, pues no es un tema, porque acá tenemos agua potable, tenemos disposición adecuada de excretas. Entonces, lo que acá tenemos que es identificar al parásito. ¿Qué parásito es el que tiene el niño? Porque el tratamiento es diferente. Por ejemplo, yo les he hablado aquí, el grupo de nematodos, son su tratamiento muy similar de los nematodos, ¿no? Albendazol, mebendazol, praziquantel, son más o menos similares de los nematodos. Pero si ustedes ven los céstodes, el tratamiento es praziquantel, ivermectina, es diferente el tratamiento. No le hace nada los otros. Y si estudiáramos los parásitos que son protozoarios, como la Giardia, la amebas, ustedes han visto seguramente, el tratamiento es diferente. Ahí usamos mevendas, usamos metronidazol, otros medicamentos. Entonces, cuando la mamá viene y dice, doctor, deme un medicamento para los bichos, pues, ¿para qué bichos, no? ¿Cuál vamos a tratar? Pero lo que se recomienda es hacer examen de eso, ver que para que si encuentro yardia, trataré la yardia, si encuentro oxiuros, trataré los oxiuros, si encuentro trichuris, trataré trichuris. ¿De acuerdo? En cambio, en las comunidades de selva, con los sí, pues ya tienen ahí una prevalencia de tales o cuales parásitos y utilizan tal o cual parásitos. Gracias, doctor. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, chicos. He puesto ahí la asistencia de nuevo para que puedan marcar quienes no han registrado desde el inicio. Les agradezco su atención y estamos viéndonos ya yo iré a verlos en el examen, el sexto examen. Estudien, por favor.
No dejen para los últimos días las clases, estudienlas por partes, poco a poco. Bien, hasta pronto. Vamos a cerrar la clase. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.